Hoy la conversación tiene cifras. Aquí y ahora, con Fernando Quijano en la FM. Esta noche en Aquí y Ahora tenemos un verdadero protagonista de la economía, al gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar. El tema de la inflación, el tema del costo de la vida y las tasas de interés que se fijan al mercado para poder contenerla es la noticia económica más importante. Doctor Villar, por quinto año consecutivo tenemos la tercera, de pronto, inflación más alta de la región. ¿Por qué no hemos podido pegarle a la meta de inflación por quinto año consecutivo? Bueno, uno puede mirar el tema del costo de vida de una manera con luces y sombras. En primer lugar, yo destacaría que tuvimos un rebote de la inflación muy significativo hacia 2021-2022. Llegamos a tener la inflación en 13.4%. Y desde ahí hemos logrado que la inflación venga reduciéndose de manera muy significativa. ¿Cómo? Desafortunadamente bajar la inflación siempre es muy costoso, es difícil y es costoso para la economía porque hay que reprimir la demanda y se reprime básicamente con una política monetaria contractiva que se manifiesta en tasas de interés altas. Eso nos tocó hacerlo, subimos las tasas de interés de manera muy fuerte en 2021, 2022 y comienzos de 2023. Pero afortunadamente empezamos desde mediados de 2023 o desde el segundo trimestre del 2023 a ver una reducción en la inflación muy significativa que ha permitido que baje en más de 8 puntos porcentuales, 8,5 puntos porcentuales, desde 13.4% hasta 4.9%. Es la reducción de inflación, doctor Leonardo, más rápida de la historia reciente, porque se cayó bastante la inflación en los últimos, 2, 3 años. Pasar de un 13 a lo que hoy llevamos es bastante rápido. Sí, es muy rápido y quizás si uno mira desde que el banco es independiente, es la reducción más acelerada que ha habido de la inflación. La parte mala de la historia es que también el aumento había sido muy rápido. El aumento que tuvimos entre 2020, 2021, 2022 fue un aumento muy acelerado que respondió a fenómenos en parte internacionales y a una sorpresa grande sobre la recuperación de la demanda que tuvimos a nivel global en el mundo entero después de que terminó la pandemia del COVID. La noticia buena es que bajamos rápido el costo de vida, que estamos en un nivel muy cerca ya del techo que fija el Banco de la República, pero también es la tercera inflación más alta de América Latina. Primero Venezuela, luego Argentina y luego viene Colombia coqueteando el 5%. Exactamente. Y la parte mala se complementa con el hecho de que este será muy probablemente 2025 el quinto año en que no cumplimos con la meta de inflación, que es 3% con un rango aceptable de más o menos un punto porcentual. O sea, estar entre 2 y 4% sería aceptable, aunque la meta específica es 3%. Y en este año, por quinto año consecutivo, no cumpliríamos la meta de acuerdo con todas las proyecciones. Esto es una noticia mala. Afortunadamente nos estamos acercando a esa meta y creemos que podemos cumplirla en el año 2026. Pero yo diría también que habíamos dicho eso para 2025 y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de que tuvimos un problema. Cuando veníamos con una reducción acelerada de la inflación en 2023 finales y durante todo 2024, ahí la inflación bajó en cerca de 8 puntos porcentuales, un poco más, y se frenó en alto grado el ritmo de reducción de la inflación. Se paró esa velocidad a la que estaba reduciéndose y eso es un síntoma de que tenemos que ser muy cautelosos para garantizar que el proceso de convergencia de la inflación hacia su meta sí se pueda cumplir. La teoría macroeconómica todavía no se ha logrado que un gran economista
trate de encontrar una fórmula que la inflación no solamente se baje con, digamos, moviendo las tasas de interés, digamos, es la única fórmula todavía que hay, o por lo menos la más probada. ¿Por qué, digamos, si bien la tasa digamos, el nivel de inflación está cercano al 5%, la tasa se mantiene en 9,25? Llevamos 3 juntas, más o menos 4 meses con la misma tasa de intervención del mercado en 9,25. ¿Qué ha pasado ahí? No, ciertamente yo pondría un cambio hacia noviembre del año pasado. La inflación venía bajando muy rápido, y eso nos permitió durante todo el año 2024 estar bajando la tasa de interés en medio punto porcentual, 50 puntos básicos en cada una de las reuniones del año 2024. Casi todas las de 2024 fue así. En noviembre salimos con bastante entusiasmo a decir, esto va bien y vamos a poder cumplir con la meta durante el 2025. Y creíamos que eso iba a ser posible y que por lo tanto, bajando la inflación hacia la meta, íbamos a poder seguir bajando la tasa de interés de una manera significativa. Pero desde noviembre del año pasado, la inflación de alguna manera se estancó, redujo su ritmo de crecimiento. ¿Y qué fenómenos hubo? Yo creo que hubo fundamentalmente 3 fenómenos. Uno, un cambio en el entorno internacional muy importante, que tiene que ver con los aumentos de aranceles, con la política de Estados Unidos, que generó una gran incertidumbre a nivel global y que hizo que las tasas de interés internacionales que venían bajando, siguieran bajando, pero a un ritmo mucho menor. En el caso de Estados Unidos se frenó el proceso de reducción de la tasa de interés. En Colombia tuvimos una sorpresa de aumento en el déficit fiscal muy grande. Esperábamos en ese momento que la tasa que el déficit fiscal sería del orden de 5,6% del Producto Interno Bruto, acorde con la regla fiscal. Y entre noviembre y enero del año pasado nos enteramos de que no, que había sido mucho más alta que eso. Y que además para el año 2025 el déficit sería todavía más alto. Entonces, ahí tuvimos otro. ¿Y el tercero fue? Y el tercero, el tema arancelario, luego la sorpresa del déficit fiscal. Y el tercero, creo que es importante decirlo, fue un aumento de los costos del salario mínimo muy significativo. El salario mínimo se aumentó en 9,5%, pero además con un ajuste mucho más fuerte en los subsidios de transporte que deben pagar los empresarios. Y terminamos con que el costo de contratar a una persona de salario mínimo aumentó en 11%. 11% cuando la meta de inflación era 3%, es muy significativo, es mucho más alto de lo que ha sido tradicional. Y obviamente uno puede tener argumentos, creo que se puede discutir si eso es bueno, eso es malo desde el punto de vista redistributivo, pero claramente hace más difícil el proceso de bajar la inflación. ¿Eso los llevó a ser más prudentes en esa rebaja que esperaría un cuentaviente, una familia, que la tasa de interés baje en función o a la misma velocidad que está bajando la inflación? Y usted, digamos, ubica los 3 aspectos que ralentizaron ese tema. Por estos días ahí incluso me sorprende que está de moda un libro que se llama El valor del tiempo, sí creo que es El valor del tiempo de Chancellor, es como un analista inglés, y como que compro la idea. Nosotros quienes comentamos la economía permanentemente siempre estamos en que bajen las tasas, y él lanza una hipótesis muy interesante que qué mejor que comentarla con usted, y es que él dice, el tema no es el costo del dinero, el tema es la incertidumbre. Dice, por más barato que sea el dinero, si no hay condiciones para que usted compre un carro, compre una casa, cambie la nevera, el dinero puede ser regalado porque primero es la incertidumbre. ¿Cree que eso está pasando en Colombia? Creo que es una muy buena manera de ponerlo. Y la incertidumbre aquí tiene que ver con muchos elementos. Obviamente cuando yo voy a comprar una casa, a hacer una inversión en una empresa, a tomar una decisión que se va a realizar a lo largo de varios años, el tema no es cómo están las circunstancias hoy,
sino cómo van a estar durante esos varios años en los que voy a estar pagando la inversión y empezando apenas a recibir los réditos de esa inversión. Pero también es fundamental la expectativa sobre la tasa de interés misma. Si yo hoy puedo decir, no, hoy me puedo endeudar a una tasa de interés bajita, pero hay un riesgo de que la inflación se suba y por lo tanto la tasa de interés dentro de 6 meses, dentro de un año, dentro de 2 años, puede estar mucho más alta. Muy probablemente yo voy a decir, no, yo hoy no voy a comprar un título de largo plazo a esa tasa de interés bajita. Si yo quiero comprar un título de largo plazo, yo necesito que me pague una tasa de interés alta para que me cubra ese riesgo del futuro. Entonces, cuando hay riesgos de que la inflación aumente en el futuro y de que la tasa de interés en el futuro también aumente, entonces las tasas de largo plazo de interés, que son las relevantes para comprar un título de deuda pública o para tomar un crédito hipotecario a 15 años o para hacer una inversión con un crédito largo para una empresa, no es la tasa de interés de hoy la que más me afecta, es la tasa de interés de los próximos 15 años o de los próximos 30 años. Y esa tasa de interés depende muchísimo de cuál es la inflación. La tasa de interés, si la inflación se sube, por decir algo, al 10%, la tasa de interés no va a ser el 5%, va a ser bastante más alta que el 10%. Entonces, eso lo tienen en cuenta todos los inversionistas, internos y externos, los nacionales y los internacionales. Entonces, la incertidumbre sobre la tasa de interés es algo muy importante y por eso es muy crítico para el Banco de la República que cuando fija la tasa de interés, que es una tasa de interés a un día, la fije con un criterio de esto es sostenible. La estamos bajando, pero la estamos bajando de una forma que la gente nos crea que va a poder seguir bajando. No la estamos bajando durante 2 meses para que aumente fuertemente dentro de 3 meses o dentro de un año. Estamos bajándola de una forma que con todos los elementos que pueden verse sobre la economía, sea creíble. Eso me preocupa porque el hecho de que y además que para nuestras audiencias es importante, el hecho de que el Banco de la República no baje las tasas de interés con base en las exigencias del mercado, esa prudencia es que ven nubarrones en el futuro. Pero yo más que nubarrones del futuro, doctor Villar, nadie hace economía, y digamos, la economía no se analiza desde el pesimismo. E incluso nadie monta un negocio, nadie hace un emprendimiento si es pesimista. Y uno ve, en este caso, ve los fundamentales, nos faltan ya, yo diría, un buen tramo del año, 4 meses, pero como que nos ha ido mucho mejor de lo que se percibe. Por ejemplo, el desempleo va bien, la tasa, digamos, la tasa representativa del mercado es buena, como que los fundamentales van bien. ¿Usted cómo ve, digamos, ese desempeño macro? No, ciertamente el desempeño de la actividad productiva y el desempeño del mercado laboral están bastante bien y mejor incluso de lo que preveíamos, que ya era bueno. El crecimiento de la economía para este año lo está proyectando el equipo técnico del banco en 2.7%. Obviamente uno quisiera que fuera más, pero eso es bastante más alto que el promedio para América Latina, que están de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2.2%. O sea, el Fondo Monetario pronostica para América Latina un crecimiento de 2.2%. Para Colombia, nosotros estamos pronosticando 2.7%. Es un crecimiento mucho mayor que el de los años anteriores y, repito, mayor que el promedio de América Latina. El crecimiento bien. El empleo, el empleo está creciendo con una dificultad importante y es que está creciendo básicamente con empleados por cuenta propia más que por asalariados. Y el sector público juega un papel importante ahí también en esa generación de empleo. Sí, pero también el crecimiento del consumo ha impulsado mucho las ventas del comercio y está ayudando a que el empleo esté comportándose bien. Desde ese punto de vista, las perspectivas de corto o mediano plazo son relativamente buenas. Donde hay un riesgo, primero en que la inflación que viene bajando y que ha permitido bajar las tasas de interés, que es un elemento muy importante para que el comercio se estimule, para que estemos viendo esos buenos resultados, pues si la inflación no sigue bajando y no llega hacia la meta, pues va a ser más difícil que la tasa de interés baje. Y
hace que tengamos que ir con mucha cautela para poder mantener la dirección de que vamos bajando la tasa de interés. Lo que no quisiéramos, o lo que queremos evitar, es que bajemos la tasa de interés y estemos diciendo dentro de 1 o dentro de 2 meses tenemos que revertir esa situación y volver a subir la tasa de interés. Eso sí sería un golpe muy fuerte para las expectativas. Entonces, eso lo estamos evitando. Y por otro lado, hay circunstancias complejas en la economía que generan incertidumbre. Nubarrones. Eso quizá es lo que le espera al próximo presidente, como bien nos lo va a explicar el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, pero después de estos espacios comerciales. La FM, aquí y ahora. Disfruta de lo mejor de la FM, aquí y ahora. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por la FM. Continuamos con el doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, y hablábamos antes de este corte comercial de los nubarrones, las preocupaciones que tiene que enfrentar el próximo gobierno. ¿Cómo las ve usted? Tenemos una situación, primero internacional difícil, de mucha incertidumbre, que hace que las condiciones financieras globales no sean las mejores, pero ante todo tenemos un deterioro en la situación fiscal de Colombia que no se puede negar, que realmente se vio de manera muy clara desde noviembre, diciembre del año pasado y que se ha ido profundizando y que hace que una deuda pública que venía bajando en los últimos 2 años anteriores al 2024 esté nuevamente subiendo y subiendo de una manera acelerada. Cuando la deuda crece mucho y cuando tenemos un déficit fiscal, que no es otra cosa sino el ritmo al que crece la deuda, porque es que estamos gastando más de lo que son nuestros ingresos corrientes y nos toca endeudarnos para cubrir ese exceso de gasto. Entonces la deuda aumenta, eso hace que la perspectiva es que cada vez tengamos que pagar más intereses hacia futuro y eso constituye un nubarrón importante. Sabe que con esta abundancia de precandidatos a la presidencia y que no hay propuesta, es ahí donde hay más orfandad de propuestas, y este es un comentario muy editorial, y es que ¿cómo van a manejar ese déficit? ¿Cómo van a manejar que creo que es casi 5% ya de lo que pagamos en términos de Producto Interno Bruto de intereses de deuda? Que no hayan propuestas concretas. Obviamente es un tema muy difícil de explicárselo a los electores, pero creo yo que los precandidatos le están haciendo como esquivando estos que son los temas que más nos deben preocupar de aquí al 2030. Por supuesto, hay una razón, digamos, relativamente sencilla para explicar eso, y es que ajustar un déficit fiscal es terriblemente costoso e impopular. Y obviamente hablar de eso es difícil. Decir cómo se puede hacer. Para bajar el déficit fiscal uno tiene que o aumentar los ingresos, que es aumentar la tributación, y eso es costoso, y además ya se ha hecho, o bajar un gasto que ha aumentado más que la tributación. Y eso también implica decisiones impopulares y decisiones incómodas para los gobiernos. Hablar sobre ese tema no es lo más atractivo para ningún candidato. Doctor Leonardo, cuando uno ve y puede hacer un análisis reciente, además no es tan complicado hacerlo, y más si lo hace en términos digamos, de noticias económicas, creo que el Banco de la República está viviendo un momento único por el tema de las pensiones, de administrar el gran fondo de las pensiones, y por el tema del breve, ese sistema de pagos que tanto, digamos, necesitaba el sistema financiero colombiano. A mí me parece que son dos hechos absolutamente trascendentales en la historia del banco, y la historia siempre quedará mal contada si no se tiene en cuenta lo que le va a ocurrir a usted para adentro. Un tema le llegan las pensiones y otro tema tiene que dar un salto tecnológico enorme, y es el sistema de pagos. ¿Cómo le explicamos las dos situaciones, cada una? ¿Cómo va el tema de las pensiones? Y luego pasamos al tema del breve.
Bueno, sobre el tema de las pensiones, yo quisiera decir, hubo una reforma que se aprobó en principio hace un poco más de un año, en junio del 2024, una reforma pensional, y allí el Congreso determinó que el banco ahorrara un monto importante de recursos. ¿Por qué determinó eso? Básicamente porque la reforma implicó que una mayor cantidad de cotizaciones para pensiones fuera hacia el fondo público que es Colpensiones. Colpensiones tenía un déficit importante que todos los años obligaba a que el gobierno le cubriera ese déficit, en montos muy importantes, del orden de 20 billones de pesos. La reforma implica que haya más cotizaciones a Colpensiones porque ahora todo el mundo, todos los que estaban, incluyendo todos los que estaban cotizando a un fondo privado de pensiones, va a tener que cotizar a Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos. Entonces Colpensiones va a recibir una cantidad importante de recursos que en el corto plazo hace que no tenga que recibir tantos recursos del gobierno nacional. ¿Dónde está la contra de ese problema, de ese beneficio que vemos a corto plazo? Que en el futuro Colpensiones va a tener que pagar más pensiones. Y por lo tanto, en el futuro, y en el futuro es dentro de 20, 30 años, va a tener que aumentar el gasto en pensiones de una manera significativa. Entonces, el Congreso, de manera muy sabia, dijo, ese exceso de recursos que va a recibir Colpensiones tiene que ahorrarse, y ahorrarse para que ayude a financiar las pensiones que vienen más adelante en el futuro, que van a tener que ser pagadas por el mismo Colpensiones. Vale la pena si lo hacen los países, el grueso de los países de la OCDE, ¿no? Muchos lo hacen así, algunos lo hacen de una manera más exitosa, tienen ya cubiertas las pensiones del futuro, casos como el de Noruega es particularmente destacado, pero en Colombia se hizo esto de una manera parcial, digamos, porque ese ahorro que se piensa hacer en los próximos 20 años no es suficiente para cubrir el déficit del futuro. Y por lo tanto ahí se va a necesitar hacer más cosas en el futuro. Ahora, la preparación no es fácil y no ha sido fácil porque implica una coordinación permanente con el gobierno. Nosotros esperábamos que las normas que nos aplicaran para prepararnos, la reglamentación de la ley, los decretos correspondientes estuvieran hacia finales del año pasado. En realidad tuvimos muchas discusiones con el gobierno, muy constructivas, pero se fueron demorando y salieron el 28 de mayo, o sea, cuando faltaba un mes para que entrara en funcionamiento el nuevo esquema y supuestamente tuviéramos todo listo. Ahí ya íbamos a tener que hacer muchas cosas muy rápido, pero a los 15 días resultó que la Corte Constitucional dijo no entra en vigencia la ley. Bueno, no lo está en salvó la vigencia. Corte, es una forma de ver las cosas bien. Los salvó, no, les compró un tiempo necesario para que todo arranque como debe ser. Sí, no, porque lo que dijo la Corte fue, la ley no está vigente. Luego, los decretos no se pueden seguir sacando. No se puede sacar un decreto reglamentario de esa ley hoy, porque no puede haber un decreto de una ley que no está vigente. Entonces, esos procesos que teníamos que hacer, en que incluían decretos que sacar el gobierno, que incluían firmar un acuerdo con el gobierno, un contrato con el gobierno para la administración de esos recursos, no lo podemos firmar, no podemos firmar con el gobierno ese contrato, porque no hay ley. Exactamente. Entonces ahí surgió una dificultad y fue, la Corte dijo, la ley va a entrar en vigencia cuando nosotros digamos que es exequible, si lo decimos, al día siguiente entra en vigencia. Entonces ahí vino una inquietud de parte del banco, con una carta que mandamos a la Corte, que fue decirle, mire, nosotros hoy no podemos esperar que el gobierno saque el decreto, no podemos firmar con el gobierno el contrato. Sin ese contrato no podemos salir a buscar los administradores de los recursos que van a administrar ese portafolio muy grande que vamos a tener en el Banco de la República. Entonces, cuando ustedes saquen la sentencia que diga que es exequible, por favor, denos un plazo que dijimos, esperamos que sea unos 3 meses, para terminar todos esos procesos y en esos 3 meses terminar de prepararnos para que pueda todo entrar en vigencia. Eso es un problema que tenemos en el Banco de la República, pero también lo tienen muchos otros, incluyendo Colpensiones. Es como quien está esperando que le consignen una plata. Yo lo veo, obviamente, y que ver unas reglas de yo cómo recibo ese dinero. Ese gran monto, ¿con cuánto arrancaría? ¿Hay algún estimado? Hay estimados que sugieren que inicialmente estaríamos recibiendo
entre un billón y medio, 2 billones de pesos mensuales. Bueno, sí. Son montos grandes. Y ese monto va creciendo con el tiempo. Sí. De tal forma que en algún momento, en algunos de los estimativos que hay, el banco podría acumular hasta 700 billones de pesos. ¿En un lapso de qué? ¿Una década? No, un poco más de 2 décadas. 2 décadas y media. Eso ha hecho que el banco, obviamente, para adentro se tenga que reformar, crear nuevos departamentos, nuevos sistemas de gerenciales. Hemos hecho todos los ajustes gerenciales, pero también tenemos cosas que están paradas. Un ejemplo es que el Congreso dijo, ese gran fondo tiene que tener un gobierno corporativo que no es el del banco, porque tiene que tomar unas decisiones relacionadas con el manejo de las pensiones, en el que debe estar el gobierno. El gobierno, y creo que con muy buenas razones, dijo, debe haber 4 expertos en definir las reglas de administración de ese fondo, que conformen el comité de inversiones, conjuntamente con 3 miembros del gobierno. 4 expertos que deben ser nombrados por la Junta Directiva del Banco de la República. Ese proceso de nombramiento de esos 4 expertos requiere unas reglas que deben ser expedidas por el gobierno, para que la Junta pueda empezar el proceso. Y el otro aspecto es el breve, nuestro sistema de pagos. El breve es un sistema de pagos que para los colombianos, doctor Leonardo, es a los que les ha llegado el tema de las llaves y el tema de la interoperabilidad, de todas estas cosas que eran novísimas en su glosario. Sí, realmente es una innovación que va a cambiar la experiencia de hacer pagos en Colombia. Y creo que es un avance muy grande que está haciendo el Banco de la República en conjunto con todo el sistema financiero. Es una discusión que viene de hace varios años. Empezamos el proceso, propiamente dicho, hace ya 3 años, y el desarrollo del sistema tecnológico, digamos, hace 2 años, y ya estamos a punto de empezar a funcionar. Hoy ya existe la posibilidad de que la gente entre a sus aplicaciones del banco comercial en el que tiene su cuenta, o de la entidad, la cooperativa en la que tiene su cuenta, y en esa aplicación entre a un botón que dice breve, que es el sistema del Banco de la República. Y a través de ese botón registre la llave, que es como el nombre de su cuenta para efectos de que le manden plata desde otras cuentas. A partir de que entre en vigencia ya propiamente el sistema de transacciones, que va a ser en septiembre de este año, en la tercera o cuarta semana de septiembre, van a poderse hacer transferencias de cualquier cuenta en Colombia a cualquier otra cuenta, independientemente de en qué banco estábamos. Eso se estaba pudiendo hacer al interior de algunos bancos o al interior de unos grupos pequeños de bancos. Con el anuncio de breve, eso empezó a desarrollarse de una manera muy fuerte, y algunos grupos de bancos empezaron a integrarse de una manera muy eficaz. Y ya muchas personas dicen, pero ya está breve, porque yo ya pude hacer transferencias entre un banco y otro. Cuantitativamente, ¿de qué cifras estamos hablando de personas que acudieron a ese llamado de armar las llaves, de crear su nickname que le permita navegar? La respuesta ha sido impresionantemente rápida. La posibilidad de entrar a definir la llave la tenemos desde el 14 de julio, y en 3 semanas más de 19 millones de llaves han sido creadas. Algunas personas crean más de una llave, porque tienen más de una cuenta, pero el número de personas que han entrado a crear su llave ya son 9.600.000. Nosotros en el periódico La República, la mejor forma, y les ha costado bastante trabajo tanto a nuestro emisor como a los bancos, es, mire, haga de cuenta que hay unos correos electrónicos de las empresas, de los vecindarios, unos correos electrónicos donde usted necesitaba un nombre, que puede ser su cédula o puede ser la inicial y su apellido. Lo que ha implementado el Banco de la República es un correo electrónico para todo mundo, donde usted tiene que tener un nombre de usuario. Póngale el nombre de usuario,
es decir, póngale una llave. Básicamente es una forma de explicarle a nuestras audiencias de qué se trata en nuestro sistema de pagos, que era una de las mayores exigencias de nuevos inversionistas en nuestro sistema financiero. Exactamente es eso. Lo que tenemos en el Banco de la República en este momento es un gran directorio de las cuentas de todos los colombianos en todo el sistema financiero, y cada persona está poniéndole el apodo a su cuenta. Un apodo del que sea fácil acordarse. Muchos le ponen el número del celular, otros le ponen el número en la cédula, otros le ponen alguna cosa que se inventaron, pero ese apodo es lo que nosotros llamamos la llave. La llave es el nombre que le va a dar a cualquier persona que le quiera mandar plata, cuando quiera recibir plata porque le están haciendo un pago, porque le están haciendo una transferencia. Y ahí es muy importante distinguirlo de otra palabra que es totalmente distinta, pero que se parece fonéticamente, que es la clave con la que uno entra a sus cuentas en el banco. La clave es algo que uno nunca le debe dar a nadie más. La llave que uno le pone a su cuenta en breve es precisamente la que le debe dar a las demás personas para que le manden recursos a su cuenta. Doctor Leonardo, todo este salto digital, y yo soy de quienes compra la idea, o esa es una premisa que uno escucha frecuentemente, de que la humanidad ha avanzado mucho más en los últimos 50 años que en el resto de la humanidad. Al Banco de la República le han salido muchas cosas tecnológicas los últimos años. Y cuando uno ve que el Banco de la República es, digamos, el artífice del tema del sistema de pagos, no le da, digamos, o ya han hecho la sensibilidad de que se puede caer la impresión de billetes? Esa es una gran discusión. Ahí, ¿qué tanto se va a bajar? Porque somos muchos, doctor Leonardo, que ya no usamos efectivo, o lo usamos poco, o le sacamos la espalda a no usar efectivo. Eso es cierto, y con ese criterio hay muchos que pronosticaban que la entrada de estos sistemas de pagos electrónicos iba a reducir la demanda de efectivo. La verdad es que es difícil determinar la tendencia en la demanda de efectivo, porque depende de muchas cosas. Una es, por supuesto, esta. Yo tampoco, ya que muchas de las transacciones las hago con tarjeta o con mecanismos de pagos inmediatos de este estilo, pero la demanda de efectivo tiene otros componentes. Por ejemplo, cuando aumentan las ventas del comercio, la gente de todas maneras hace una parte de las compras con efectivo y eso aumenta la demanda de billetes y monedas. ¿Han trabajado un poco en el Banco de la República, doctor Leonardo, sobre el peso digital? Sobre algunos escenarios que se están moviendo, obviamente, el euro, el dólar, que hay equipos ya trabajando sobre esas monedas digitales. ¿En Colombia se ha avanzado sobre eso? Hemos hablado del tema y hemos llegado a una conclusión que la hicimos pública en un documento en 2024, y es que lo que llaman una moneda digital de Banco Central, que sería un peso emitido por el Banco Central pero de manera digital, puede ser algo importante para ciertos propósitos, pero hay que distinguir entre una moneda digital de Banco Central para operaciones al por menor, lo que en inglés llaman retail, para hacer operaciones al por menor, que sería algo que competiría con las transacciones de los sistemas de pagos inmediatos y con las transacciones con efectivo. A eso no le vemos futuro. Eso se ha discutido en otras partes del mundo, en Estados Unidos también la descartaron, Inglaterra recientemente dijo que también la tenía descartada. Europa, la zona euro, tiene una discusión interesante que dice, nosotros queremos darle a la población una posibilidad de hacer operaciones que no sean en efectivo, pero que sean tan anónimas como las del efectivo, que es una discusión interesante, pero que realmente no nos parece muy relevante para el caso de Colombia. En Europa ya es que el efectivo no se está usando prácticamente para nada. Y entonces la gente dice, yo quiero hacer transacciones, pero que mi banco no se entere. Y el Banco Central Europeo tiene esa discusión y está estudiándola. Pero la conclusión nuestra en Colombia fue una moneda de Banco Central digital no nos parece
necesaria para el futuro, pero hay otras maneras de ver una moneda digital de Banco Central para operaciones al por mayor, para ciertas operaciones en las que esa moneda ayude a hacer una conciliación de cuentas, por ejemplo, entre los bancos colombianos y, por ejemplo, bancos colombianos y bancos internacionales, que ayude a facilitar las transacciones internacionales. Requiere, doctor Leonardo, que en el Banco de la República, al interior del Banco de la República, haya muchas personas trabajando en prospectiva de qué va a pasar con la moneda, qué va a pasar con la impresión. A mí me llama la atención, y con este tema de los pasaportes, que quienes les hacen los pasaportes en España, en Portugal, parece que va a ser un socio aliado para esto, es el Banco de la República, son los que imprimen dinero. Usted muy lejos o no lo ve en las posibilidades que, así como les cayó el tema de las pensiones, como tuvieron que moverse con el tema de breve, en algún momento les digan, bueno, ¿y por qué los pasaportes no los hace el Banco de la República, como sucede en varios países de la OCDE? No me asuste, no. No, eso no es un tema de banca central. Colombiana. Los pasaportes tienen un elemento que es importante y tiene una similitud con la emisión de billetes, y es la necesidad de tener un papel de muy alta calidad, unas impresiones que sean muy identificables, unos temas de seguridad del papel que puede parecerse al de los billetes, pero tiene unas características adicionales que no son las que tiene el banco, y por lo tanto creo que eso se debe resolver. Hay expertos en el mundo, ha habido expertos en Colombia, los pasaportes que nosotros tenemos son aceptados a nivel mundial, y creo que buscar una solución para que eso pueda seguir siendo así es lo fundamental. Pero se mete en el último tema que le quisiera hablar con usted sobre el tema, la actividad cultural. La actividad cultural del Banco de la República quizá es la más importante, la gestión cultural más importante del país. ¿Cómo les va con el tema de los museos, de las bibliotecas, de toda esa agenda cultural que ustedes atesoran? Bueno, es una situación muy particular de Colombia, tan particular. Es el único, ¿no? Es el único banco que realmente tiene una actividad como que le duele la cultura del país. Sí, muchos otros bancos centrales tienen algo de actividad cultural, sí, pero nunca de las dimensiones, en términos relativos, obviamente, al tamaño del país, nunca de las dimensiones de lo que tenemos en Colombia. Y lo más particular de todo es que haya quedado establecido en la propia Constitución. Los constituyentes discutieron sobre el papel del Banco de la República en la cultura, simplemente porque por razones históricas el banco se había metido en eso, se metió a crear un museo del oro, porque como compraba oro, en algún momento le empezaron a llevar obras de oro precolombinas y empezó a guardarlas, y en algún momento se vio que crear un museo del oro, que soy quizás el mejor museo de oro del mundo, fue una experiencia muy particular. Hoy tenemos no solamente el Museo de Oro en Bogotá, sino tenemos 6 museos en otras ciudades que obviamente son más pequeños que el de Bogotá, pero muy, muy importantes y muy bonitos. Después fue el desarrollo de las bibliotecas. En un momento dado, hacia los años 80, 90, la Biblioteca Luis Ángel Arango era, si no la principal, la segunda más importante en América Latina. El uso de las bibliotecas en forma presencial, pues obviamente se redujo con los desarrollos tecnológicos, pero hoy la biblioteca sigue teniendo una gran importancia y está conectada con las bibliotecas de todas las ciudades en las que tenemos las antiguas sucursales, que muchas de ellas hoy son agencias culturales. La actividad en música es fundamental, la actividad en museos, en museos distintos al Museo del Oro, en museos de arte, es absolutamente importante para el banco. La pregunta se la puede hacer un banquero, ¿sí es negocio? No es negocio, es un gasto importante, es un gasto que va contra los estados financieros del Banco de la República, pero es un gasto que hemos podido pagar sin perjuicio de que estamos obteniendo las utilidades más grandes de la historia del banco. Las utilidades del banco se le transmiten al gobierno. El año pasado
y esto ha sido un récord y es coyuntural, y no necesariamente va a ser así para todos los años, no se hagan ilusiones, porque en parte responde a que las tasas de interés internacionales están altas y la rentabilidad de las reservas internacionales es muy alta. Entonces el año pasado fue algo más de 10 billones de pesos que se trasladaron al gobierno como utilidades, y este año ya vamos en un poco más de 8 billones de pesos. Hay que ver, eso puede cambiar en los próximos meses, pero la perspectiva que hay es que la que tiene, por ejemplo, el presupuesto que presentó el gobierno, es que las utilidades del banco de este año, que se le repartirían el año entrante, serían de cerca de 12.5 billones de pesos. Antes de ir a comerciales, hay que recordarle a muchos colombianos que el Banco de la República le transfiere sus utilidades a las arcas nacionales. De eso nos hablará enseguida el gerente general del Banco de la República. Ya regresamos. Aquí y ahora, en la FM. La FM, aquí y ahora. Regresamos con el doctor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, que nos contaba que lo que le transfiere, las utilidades que el Banco de la República, el emisor, le transfiere al gobierno nacional, es más o menos una reforma tributaria. ¿Siempre será así? Obviamente no siempre es así, depende mucho de las circunstancias financieras internacionales, por lo que nuestro principal ingreso es la inversión de las reservas internacionales. Eso es una inversión gigantesca porque las reservas que tenemos son superiores, son superiores a 65 mil millones de dólares. Han venido aumentando en parte por esa rentabilidad de las reservas. Que en términos comparativos, lo digo yo, no lo dice usted, es más o menos el PIB de un gobierno de un país centroamericano. Claro. 65 mil millones de dólares en reservas internacionales de Colombia es algo de esa pedagogía que siempre se tiene que hacer de cara a la formación de opinión pública. Y eso es algo que da confianza en Colombia, que está en un nivel que para el tamaño de la economía colombiana es prácticamente lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional da una recomendación de un rango para cada país, basado en una cantidad de consideraciones muy técnicas, muy difíciles de resumir. Pero estamos exactamente en la mitad de ese rango. Estamos en el punto recomendable de reservas internacionales, y eso obviamente es un elemento que ayuda a que el país se pueda financiar más fácilmente. No es de banqueros ni es del sector hablar del tema del dólar y digamos tratar de explicar un poco por qué no hubo el dólar petro de 7.000 pesos y sí tenemos un dólar, una moneda absolutamente revaluada que hoy está a poco más de los 4.060, 4.070, y para hacer presupuestos el próximo año va a ser difícil. ¿Con qué tasa de cambio hago mis presupuestos? ¿Cómo ve la movida del dólar y por qué tenemos nuestra moneda tan revaluada? Bueno, yo lo que diría es la moneda está en un nivel que en términos reales se parece mucho a los niveles que tuvimos durante la segunda mitad de la década pasada. Nosotros tuvimos una tasa de cambio muy revaluada desde comienzos del siglo 2003, 2004, más o menos hasta 2014, en una época que teníamos el boom petrolero. Cayó el petróleo en el 2014. Cuando cayó el petróleo, se subió un poquito la tasa de cambio en términos reales y se estabilizó un poco más alta, ya no estaba tan revaluada, tan apreciada como antes, se mantuvo así más o menos hasta la pandemia. Lo que estamos hoy es algo muy parecido a lo que tuvimos entre 2015 y 2019, en la segunda mitad de la década pasada. En ese sentido, yo diría que es una tasa de cambio razonable, que el hecho de que se haya mantenido estable nos ayuda en el control de la inflación, pero pronosticar hacia el futuro la tasa de cambio es la primera manera de desacreditar la credibilidad de un banquero. Y malísima noticia, si esa es, digamos, esa tasa de cambio se mantiene en torno a los 4.000 pesos, para floricultores, cafeteros y las remesas. Viste en otra perspectiva, las exportaciones de flores afortunadamente son de las que vienen creciendo recientemente en
su valor en dólares, Café. las remesas vienen creciendo muy bien. La proyección son 13.000 millones, 12.000 millones en remesas. Puede ser un poco más incluso, sí. Hay mucha incertidumbre sobre las implicaciones que pueda tener la política de Estados Unidos sobre migración, el impuesto que pusieron. Pero en principio no hemos visto todavía que cambie la tendencia al alza que se trae desde hace varios años en remesas. Por otro lado, hemos tenido una bonanza cafetera muy importante, que está contrarrestada por una caída fuerte en las exportaciones mineras y de petróleo, en el valor de las exportaciones mineras y de petróleo, pero que vamos a ver qué tanto se compensa con crecimiento también de otras exportaciones. Entonces, lo importante es que tenemos un déficit externo relativamente controlado, un déficit mucho menor del que teníamos hace 3 o 4 años, que llegó a ser muy grande, llegó a ser el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de más de 6% del PIB. Hoy está en niveles que se proyecta para el año en cerca de 2,5% del PIB. El primer semestre fue menos que eso. Entonces, menos de la mitad de lo que teníamos hace 3 años. Y eso da tranquilidad, unido a que tenemos unas reservas internacionales fuertes. Ahora, el mercado cambiario es algo muy impredecible y hay que tenerle mucho respeto, mucho cuidado. La situación de credibilidad en las finanzas públicas, en su sostenibilidad hacia futuro, es fundamental para lograr que eso siga manteniéndose en niveles adecuados. En esta conclusión me deja ponerle 2 tareas como Banco de la República. Uno, sí amerita un estudio muy actualizado sobre las economías subterráneas y el otro sobre la economía informal. Realmente el tema del DANE, cómo mide el desempleo, que tratamos una línea horizontal y siempre vemos 2,5 millones desempleados durante este siglo. Eso llama la atención, el tema de la informalidad, y obviamente siempre le dicen, no es que ustedes tienen ese peso tan revaluado, es por el impacto de las economías subterráneas. Eso ameritan 2 estudios muy importantes con la marca y la impronta del Banco de la República. Esas son 2 tareas, pero bueno, le acepto 2 comentarios sobre los 2 temas. Yo creo que son muy distintos de sus características. Sobre informalidad hay información, hay estadísticas y lo hemos estudiado mucho. Incluso recientemente se publicó un documento, nosotros llamamos los ESPE, que significan ensayos sobre política económica, ensayos sobre política económica, que era la revista académica tradicional del banco, pero la hemos convertido en una publicación donde hay muchas contribuciones de académicos del banco y de afuera, y que estudian, es indexada y se concentra en temas específicos de gran interés para la Junta del Banco y obviamente para la ciudadanía. Y ahí hemos hecho varios estudios sobre temas de informalidad, pero uno totalmente dedicado al tema de informalidad que se publicó hace no mucho tiempo, hace unos meses. Ahí hay retos gigantescos. La informalidad venía mejorando un poco, pero reduciéndose un poco, mejor dicho, mejorando la formalidad. Pero en el periodo más reciente, lo que hemos visto es, por ejemplo, que el empleo por cuenta propia ha crecido mucho y eso puede estar vinculado con un crecimiento de la informalidad, y es algo que hay que revisar cuidadosamente. Sobre el tema de la ilegalidad y de la economía subterránea, el tema es mucho más difícil, y es difícil para una entidad como el Banco Central entrar a hacer elucubraciones porque no hay información estadística, por definición. Tan difícil como medir la evasión. Exactamente. Entonces, puede haber maneras de aproximarlo, estimaciones, se han hecho en el pasado, pero lo han hecho más economistas independientes. Hay estimativos sobre la magnitud de eso. Pero puede ser el 4% del Producto Interno Bruto, pero por literatura, no porque lo diga el banco. Podría ser, es algo que parece razonable como estimativo. Hay que tener cuidado con pensar que uno puede deducir de ahí muchas implicaciones de una cifra como esa,
Porque supongamos que sea una cifra de ese estilo, de 4% del Producto Interno Bruto. Es un sector muy grande de la economía, la ilegalidad, pero ese sector que puede generar, por ejemplo, ingresos de divisas asociados a la minería ilegal, al narcotráfico, etcétera, también genera salidas ilegales de divisas porque muchos de los ilegales mantienen sus cuentas en el exterior. Entonces, no necesariamente significa que esos sean recursos que están entrando en términos netos al país. Puede que estén entrando, digamos que se puedan contabilizar como un ingreso del país, pero una parte importante también es una salida del país porque muchos de sus beneficiarios, por llamarlos de alguna manera, tienen sus cuentas escondidas en el exterior. Llegamos al final, doctor Leonardo Villar, gerente general del Banco de la República, en este espacio de Aquí y Ahora. Un gran protagonista de la economía, que el tiempo es corto en radio, como usted sabe, pero será la primera vez que usted esté con nosotros y no será la última. No, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Entre tanto, nos despedimos y invitamos a seguir escuchando la FM con Silvia Corzo en Siempre Contigo. Aquí y ahora, en la FM.